Una influencer y su familia fueron hallados muertos en su vehículo en Guadalajara. La Fiscalía de Jalisco ha revelado detalles del caso que está causando revuelo debido a que se trataba de una creadora de contenido en ascenso que exhibía lujos mientras su pareja se dedicaba a la compra-venta de vehículos y a actividades agrícolas. La madrugada en Guadalajara parecía una más, hasta que una camioneta estacionada en silencio en la colonia San Andrés se convirtió en el centro de todas las miradas. Los vecinos la veían con cautela, como si presintieran que algo no estaba bien. Al principio, nadie se atrevía a acercarse demasiado. En barrios marcados por la violencia, la prudencia suele ser la primera regla. Pero el tiempo pasó y esa camioneta seguía ahí, inmóvil, con los vidrios empañados y un silencio demasiado pesado. Fue entonces cuando la curiosidad venció al miedo. Algunos se acercaron con sus celulares, otros simplemente no podían creer lo que estaban a punto de descubrir. Lo que había dentro congeló la sangre de todos: 4 cuerpos, una familia entera. Un hombre de 36 años, una mujer de 32 y 2 niños de apenas 7 y 13 años. Una escena tan brutal que parecía sacada de una pesadilla. La mujer no era una desconocida. Se trataba de Esmeralda Ferrer, una creadora de contenido en TikTok que había construido una comunidad de más de 17,000 seguidores. Sus videos hablaban de moda, de maquillaje, de viajes y de momentos familiares. Siempre sonriendo, siempre mostrando una vida luminosa que muchos envidiaban. Pero ese mismo perfil que solía ser fuente de entretenimiento y consejos, ahora se había convertido en un memorial improvisado, con mensajes que decían: no lo merecías, descansa en paz junto a tus pequeños. La noticia corrió como fuego. No solo era un multihomicidio más en Guadalajara, era el contraste brutal entre la vida digital de una influencer y la realidad más cruda de un país atrapado en la violencia. En las primeras horas todo fue confusión. Algunos medios locales hablaban de un ataque directo contra el padre de familia, otros insinuaban un ajuste de cuentas. Lo único claro era que aquello no había sido un accidente. Había sido una ejecución planeada. Y las pistas llevaron rápidamente a un sitio clave, un taller mecánico. La Fiscalía de Jalisco confirmó que ahí, y no en la camioneta abandonada, fue donde la familia había sido asesinada. El vehículo solo fue el escenario final, el lugar donde dejaron los cuerpos como si fueran un mensaje. Alfonso Gutiérrez Santillán, vicefiscal del Estado, lo explicó sin rodeos: la familia fue interceptada, llevada al taller, sometida y finalmente ejecutada. El interior del lugar lo decía todo. Casquillos regados, manchas de sangre y huellas que demostraban que lo que ocurrió ahí fue un infierno de minutos. No hubo escapatoria. Los agresores actuaron con precisión, sin dar margen de reacción. Para los investigadores, el objetivo no era Esmeralda ni sus hijos. El verdadero blanco era el esposo. Su vida laboral giraba en torno a la compraventa de vehículos y al cultivo de jitomate en Michoacán. Negocios aparentemente normales, pero que en una región dominada por el crimen organizado, nunca son del todo inocentes. Una deuda, un maltrato o un roce con las personas equivocadas pudo haber encendido la mecha que acabó en tragedia. Mientras tanto, la ciudad entera reaccionaba con incredulidad. Los vecinos que habían visto la camioneta hablaron después con los medios. Al principio pensé que estaba abandonada, como cualquier otra, dijo uno. Pero luego vi que no se movía, que la gente empezaba a rodearla, y ahí supe que algo andaba mal. Esa imagen, la de una madre influencer junto a su familia destrozada, sacudió no solo a Guadalajara, sino a todo México. Porque la violencia no distingue entre escenarios digitales llenos de glamour y la realidad sangrienta de las calles. Y lo que más impactaba era la frialdad con la que todo había sido planeado. Cada detalle delataba una ejecución diseñada para dejar claro un mensaje: nadie está a salvo cuando un grupo criminal decide señalar un objetivo. En TikTok, el mundo de Esmeralda parecía completamente distinto. Sus seguidores estaban acostumbrados a verla probándose atuendos, compartiendo consejos de maquillaje o mostrando paisajes paradisíacos de algún viaje. Entre los filtros y la música de fondo, parecía que nada podía romper esa sonrisa.
En sus clips también se le veía como madre, acompañando a sus hijos en celebraciones sencillas, en paseos cotidianos. Era un diario digital que se transformó, de la noche a la mañana, en un altar. Miles de personas comenzaron a dejar mensajes de despedida, corazones rotos y palabras de rabia. Nadie podía comprender cómo aquella mujer que hablaba de belleza y familia había terminado convertida en una noticia de nota roja. Pero detrás de los videos coloridos y de las publicaciones felices había otra realidad. El esposo de Esmeralda, con raíces en Michoacán, estaba ligado a negocios que en esas tierras nunca transitan por caminos completamente limpios. La compra y venta de vehículos y los cultivos agrícolas son actividades donde las disputas, las presiones y los intereses oscuros suelen estar presentes. Y aquel jueves, el día de la tragedia, todo parecía normal. La familia había salido en su camioneta, como cualquier otro día, sin imaginar que esa rutina sería la última. Lo que los investigadores reconstruyeron después fue estremecedor. La camioneta fue vista entrando a un taller mecánico, un lugar que debió ser solo una parada más en el camino, pero que se convirtió en trampa mortal. Adentro, las pruebas hablaban más fuerte que cualquier testimonio. Manchas de sangre en el piso, casquillos regados y herramientas tiradas con prisa. La Fiscalía de Jalisco reveló que ahí fue donde los agresores actuaron. No hubo oportunidad de escapar, no hubo margen de reacción. Fueron sometidos y ejecutados en cuestión de minutos. Luego, los mismos asesinos usaron la camioneta familiar como transporte final, llevándolos hasta San Andrés para dejarlos ahí, en medio de un barrio lleno de vida, como si quisieran exponerlos ante todos. Mientras tanto, en redes sociales los seguidores de Esmeralda seguían comentando en sus últimos videos como si nada hubiera pasado. Mensajes cotidianos sobre maquillaje, corazones, preguntas simples. Nadie imaginaba que, al mismo tiempo, esa mujer estaba viviendo sus últimos momentos. La doble narrativa de este caso es lo que lo hace tan impactante. Por un lado, la vida digital de Esmeralda, llena de colores, moda y alegría. Por otro, la realidad brutal de un crimen planeado con frialdad. Esa contradicción convirtió el asesinato de esta familia en un tema imposible de ignorar. Porque Esmeralda no era una desconocida. Era alguien que miles de personas veían a diario en su pantalla, y de repente, su nombre se volvió sinónimo de tragedia. Lo más duro para muchos fue entender que, aunque la investigación apuntaba al padre como objetivo principal, la violencia no perdonó a los niños. Esa decisión rompió cualquier límite imaginable. ¿Qué mensaje querían mandar al borrar a toda una familia? La camioneta donde dejaron los cuerpos se convirtió en un símbolo de horror. Las imágenes circularon a toda velocidad en redes y noticieros. Mientras la noticia explotaba en titulares, la cuenta de TikTok de Esmeralda se llenaba de mensajes de despedida. Para los usuarios era como ver un espejo roto, lo que la pantalla mostraba y lo que la vida escondía. Esa tensión fue lo que golpeó más fuerte a la sociedad. La sonrisa de una madre joven convertida en recordatorio de la violencia que acecha en cada rincón del país. Los investigadores lograron reconstruir con detalle la ruta que llevó a la familia al taller mecánico. No era un sitio desconocido para ellos, habían estado antes, pero ese día todo era distinto. El portón metálico se cerró detrás de la camioneta y ese fue el punto de no retorno. Adentro, las paredes manchadas de grasa fueron testigos de lo último que vivió la familia. El padre, según las primeras líneas de investigación, era el objetivo directo. Sus negocios en Michoacán ya lo habían puesto bajo la lupa de grupos criminales. Pero la violencia no se limitó a él. Para los niños de 7 y 13 años no hubo compasión. La brutalidad no distingue edades ni inocencia. Los peritos encontraron pruebas de disparos a quemarropa, evidencia de que no hubo misericordia ni segundas oportunidades. Después del estruendo vino el silencio. Los agresores cargaron los cuerpos de regreso a la camioneta familiar. Esa Ford gris que en otro tiempo había sido vehículo de paseo se transformó en tumba rodante. La estacionaron en San Andrés, como si quisieran dejar un mensaje escrito con sangre. La advertencia era clara: aquí manda el miedo.
Y mientras tanto, la cuenta de TikTok de Esmeralda seguía activa, con videos recientes mostrando su sonrisa, su mirada fija en la cámara, sin imaginar lo que ya había ocurrido. Ese contraste brutal fue lo que miles de usuarios no pudieron asimilar. El perfil que antes inspiraba, ahora se había convertido en testimonio de un final sin sentido. El caso rápidamente salió de los límites de Guadalajara. La noticia se volvió nacional. Vecinos narraron cómo la camioneta había aparecido en la madrugada, como un fantasma estacionado en la calle. Nadie vio a los responsables, nadie escuchó disparos. Solo estaba ahí, inmóvil, con un silencio perturbador. El olor fue lo que obligó a la policía a actuar. Al abrir las puertas, los oficiales confirmaron lo que ya se temían: 4 cuerpos, una familia entera ejecutada. La escena fue tan brutal que incluso los agentes más curtidos quedaron impactados. No era solo una nota roja más, era la evidencia de hasta dónde puede llegar la violencia. La Fiscalía de Jalisco confirmó lo que muchos temían. Los cuerpos habían sido asesinados en otro lugar y luego abandonados en San Andrés. La ejecución fue planeada con precisión. El padre fue señalado como posible objetivo por su actividad en la compraventa de autos, un negocio que en esas regiones suele estar bajo control de grupos criminales. Pero la gran pregunta se mantenía: ¿por qué los hijos? ¿Qué lógica tenía borrar a toda una familia? La indignación creció aún más cuando se supo que los menores habían sido ejecutados sin compasión. Esa fue la línea que rompió el corazón de todo el país. Las redes sociales amplificaron el eco de la tragedia. En TikTok, los videos de Esmeralda convivían con comentarios que decían: ¿por qué ella? ¿Por qué los niños? Esto es demasiado. Su rostro alegre, antes símbolo de moda y viajes, se convirtió en emblema de la crueldad criminal. El caso se transformó en tendencia nacional, y cada vez más voces exigían respuestas. Colectivos feministas pidieron que se tipificara el asesinato de Esmeralda y su hija como feminicidio. Organizaciones de derechos humanos denunciaron la impunidad con la que operan grupos armados en una ciudad como Guadalajara. Y en los noticieros se repetía la misma pregunta: ¿quién dio la orden? La investigación avanzaba con presión mediática encima. Las cámaras urbanas captaron el recorrido de la camioneta. Apareció en una gasolinera, luego en el cruce de avenidas, después entrando en la calle que conducía al taller. En todas esas imágenes, un detalle llamó la atención: un sedán oscuro escoltaba de cerca a la familia. Al llegar al taller, el portón se cerró y la señal se perdió. Horas más tarde, el vehículo reapareció, convertido en escenario de la tragedia. Los peritos encontraron balas y huellas que confirmaban lo inevitable: ahí se consumó la ejecución. El taller mecánico nunca fue un negocio común. Vecinos declararon que entraban camionetas lujosas de madrugada, que a veces se escuchaban ruidos metálicos y que rara vez veían salir autos reparados. Era menos un taller y más un punto de operación criminal. La investigación descubrió que el sedán que escoltaba a la familia estaba vinculado a un hombre con antecedentes por relaciones con células delictivas de Michoacán. Esa conexión reforzó la hipótesis de que el padre había sido el objetivo, atrapado en disputas que superaban cualquier negocio legal. Pero la decisión de acabar con toda la familia seguía siendo el aspecto más incomprensible. Mientras los peritos rastreaban balas, huellas y casquillos, la sociedad intentaba procesar la magnitud de lo ocurrido. La indignación estaba en todos lados, en las calles, en los medios y sobre todo en las redes. El perfil de Esmeralda Ferrer, antes un espacio de moda y consejos de belleza, se convirtió en un altar improvisado. Miles de mensajes se acumulaban bajo sus videos: no lo puedo creer, qué injusticia, descansen en paz tú y tus pequeños. Lo que antes eran simples clips de maquillaje y viajes ahora eran cápsulas de memoria, fragmentos de una vida interrumpida. Para muchos seguidores, la sensación era surrealista: la mujer que habían visto horas antes sonriendo en la pantalla ahora era portada de noticieros nacionales. El miedo también se apoderó de la colonia San Andrés. Vecinos confesaron que no podían dormir desde que vieron la camioneta con los cuerpos adentro. Es un terror que nunca había sentido, dijo una mujer.
Otro relató que esa imagen lo perseguía día y noche. Ahí estaban todos juntos, como si alguien quisiera dejar claro quién manda aquí. Y mientras tanto, la prensa bautizaba el caso como el crimen que estremeció a Guadalajara. Más allá de las investigaciones sobre el padre, lo que más indignaba era la ejecución de los niños. Esa fue la herida imposible de cerrar. Colectivos feministas exigieron que la muerte de Esmeralda y su hija fuera reconocida también como feminicidio. Organizaciones de derechos humanos denunciaron la impunidad con la que un grupo pudo operar en pleno corazón urbano. El eco llegó incluso a la política. Legisladores pedían que la Guardia Nacional interviniera en Jalisco para contener la ola de violencia. Y en Bucareli, fuentes extraoficiales reconocían lo que muchos ya sospechaban: lo ocurrido podía estar relacionado con disputas internas del cártel Jalisco Nueva Generación y con rivales en la región. Una guerra silenciosa que, esta vez, borró a una familia entera. En medio de todo, la imagen de Esmeralda sonriendo en TikTok se volvió símbolo de la tragedia. Una mujer que hablaba de moda, ahora convertida en recordatorio de la brutalidad que arrasa con familias enteras. La camioneta gris, retirada por las autoridades, ya no estaba en la colonia San Andrés, pero en la memoria colectiva de Guadalajara seguía estacionada. Una fotografía grabada a fuego, 4 cuerpos, una familia entera y la certeza de que la violencia no distingue edades ni ocupaciones. La investigación seguía en curso. Se hablaba de videos captados por cámaras cercanas al taller que mostraban movimientos de los agresores. También de llamadas interceptadas días antes que podrían revelar la motivación real. Incluso se mencionaba una lista de nombres vinculados al negocio de autos usados, clave para entender por qué el padre se convirtió en objetivo. Pero nada estaba confirmado oficialmente. Los fiscales se limitaban a decir que no podían dar más detalles para no entorpecer las pesquisas. Y mientras tanto, las preguntas crecían. Lo inquietante era la normalidad con la que los vecinos hablaban del miedo. Aquí ya nada sorprende, decía una mujer saliendo del mercado. Pero ver a los niños, eso sí nos rompió. Esa frase resumía el dolor que dejó el caso. En un país acostumbrado a convivir con la violencia, lo que golpeó con más fuerza fue la inocencia rota. Cuando los niños aparecen entre las víctimas, la herida atraviesa a toda la sociedad. La pregunta inevitable seguía repitiéndose: ¿quién dio la orden? ¿Quién decidió que una influencer y su familia debían morir de esa forma? ¿Fue un ajuste directo contra el padre por negocios ilegales o un mensaje más amplio hacia otros en Michoacán y Jalisco? El eco de esas preguntas es lo que mantiene vivo el caso. Porque por más patrullas que se desplieguen o conferencias de prensa que se den, lo que la gente quiere son respuestas y justicia. Quiere creer que no habrá otra Esmeralda, otro niño de 7 años, otro adolescente que nunca regrese a casa. Por ahora, solo queda un silencio incómodo. Las redes sociales siguen mostrando la sonrisa de Esmeralda en cada video. Una sonrisa que ahora contrasta con la imagen de la camioneta, una sonrisa que pasó de ser recuerdo feliz a advertencia silenciosa. Esa es la paradoja de este caso: lo digital convertido en epitafio, lo cotidiano convertido en horror. Y la gran pregunta sigue flotando en el aire: ¿será este crimen resuelto o será uno más en la larga lista de tragedias que México aprende a olvidar? Lo cierto es que, más allá de nombres, hipótesis o investigaciones, la historia de Esmeralda Ferrer quedó grabada como un espejo de la realidad del país. Un espejo roto, que refleja tanto la ilusión de las redes como la crudeza de las calles. ¿Y tú, qué piensas? ¿Crees que la justicia logrará dar con los responsables o será otro caso perdido en la memoria colectiva de un país que sobrevive entre luces y sombras?